Hola, mi nombre es Brunella y soy parte del Ministerio de Adoración y hoy quiero compartirte mi devocional. Como versículo principal quisiera citarte a Colosenses 3, de versículo 12 al 13, donde dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, vemos que en el versículo 12 el apóstol Pablo habla sobre las vestiduras de los escogidos de Dios, vestiduras de amor, paciencia, humildad, mansedumbre. Y en el versículo 12 habla sobre soportar los unos a los otros y sobre perdonarnos unos a los otros. Quisiera que me acompañes también a Efesios 4:2, donde dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, en este versículo también es utilizada la palabra soportándoos, que es la palabra en la que principalmente quisiera hacer hincapié. Anteriormente, cuando leí estos versículos y se me presentaba esta palabra, pensaba, bueno, el Señor aquí me manda a soportar a mi hermano, ese hermano me manda a soportarlo. Pero detrás de esta palabra, detrás de el significado que refuerza esta palabra, hay una verdad que nos ayuda a portar estas vestiduras como escogidos como hijos de Dios, ¿no? El origen de la palabra soportándoos proviene de soporte. Y soporte o soportar significa abajo, así como también tiene por significado llevar o cargar. O sea que este fundamento, respaldado por el origen de la palabra, nos da a entender que soportaos, la palabra soportaos se refiere a ser de soporte desde abajo. Podemos entonces entender que el apóstol Pablo no se refería a soportar al hermano de la manera en la que se entiende la palabra hoy por hoy, sino que se refería a ser de soporte, a ser un soporte desde abajo, desde la humildad, desde descender. El apóstol Pablo nunca se refirió a aguantar al hermano, sino que se refería a ser un soporte para el hermano desde el amor, desde la paciencia de Cristo, con entrañable misericordia, mansedumbre, humildad, relacionando esta palabra que se utiliza en el origen de la palabra, que es abajo. Si lo relacionamos con abajo, también se refiere a humildad, descender, lo cual, si recordamos, fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo desde el inicio. Él descendió desde su trono para traernos libertad, para traernos salvación. En Mateos 11:29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vemos que aquí Cristo describe su propio corazón, que es manso y humilde, y nos manda a ser como Él. En Efesios 4:32 también dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En ambos versículos Cristo nos enseña que el amor, la misericordia, la humildad y el perdón está en Él, a través de Él. En Filipenses 2:7 al 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí vemos que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Vemos que el mismísimo Hijo de Dios, aun siendo el Hijo de Dios, se despojó de absolutamente todo sin reservarse nada. Y descendió
descendió y descendió hasta lo sumo, hasta la muerte. No dejó de ser el Hijo de Dios, pero voluntariamente se vació de todos sus privilegios divinos, de toda su comodidad para hacernos salvos por medio de Él. En Colosenses 1:17 dice: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vemos que aquí en este versículo se menciona que Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Absolutamente todo, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la humildad, todas las cosas en Él subsisten. Entonces, si nos cuesta ser un soporte para el hermano desde el amor y la paciencia, podemos aumentar nuestra medida en amor y paciencia solamente a través de Cristo, en Cristo. Porque estos son los atributos de Cristo. Entonces, el que está en Él porta estos frutos, porta estos atributos que son de Cristo: el amor, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad. Y no es algo forzado, sino que la naturaleza de Cristo se va reflejando de esa manera. De manera que ser esto, que hacer esto no es algo forzado, sino que es una naturaleza. Es la naturaleza de Cristo. Esos frutos son portados por la naturaleza que portamos. Y lo que se refleja no es uno mismo, sino que es Cristo. Entonces, cuando esta naturaleza de nosotros sigue creciendo y portamos estos frutos, tales cosas como ser un soporte para el hermano es algo que nos resulta fácil, porque ya no somos nosotros mismos, sino que es Cristo. Voy a usar este lápiz para dar un pequeño ejemplo. Yo no puedo ser un sostén para este lápiz desde abajo si yo primero no tengo este accionar que es bajar, sino es descender. Asimismo no podemos hacer un sostén para el hermano si no descendemos, si no nos humillamos, si no bajamos. Quisiera que me acompañes a la primera de Juan 4:7 al versículo 8, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí volvemos a lo mismo. Dios es amor. Este es uno de los más grandes atributos de Dios, que es amor. Y entonces el que lo conoce porta esos atributos, porta esos frutos. En 1 de Juan 1:9 al versículo 11 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, al momento en que nos veamos en estas situaciones de perdonar y de ser un sostén para el prójimo, tengamos en cuenta esto, en que no amamos nosotros primero a Dios, sino que Él nos amó primero, de manera que entregó a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, cuando se nos presenten estas situaciones de perdonar algo, tengamos en cuenta, tengamos presente siempre que a nosotros se nos perdonó una transgresión aún más grande. Y no se perdonó de palabras, se perdonó de hechos. Porque alguien fue enviado a morir en una cruz. Entonces estas cosas las tenemos que tener presentes todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, portando estas vestiduras como escogidos y como hijos de Dios. Dedique tiempo a su prójimo. Es posible, Cristo hace posible el poder apreciar y amar, el aprender a apreciar y amar a esa persona con el amor de Cristo. Y tengamos en cuenta también siempre que ninguno de nosotros es independiente de Cristo, porque todas las cosas en Él subsisten.